se define como el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente, con incidencia oblicua. O sea, miren mis manos. Si la incidencia es horizontal, no cambia la dirección, aunque cambie de medio, pero si es oblicua, cambia de dirección. Refracción como un fenómeno físico, es un fenómeno luminoso por el cual la luz cambia de dirección al pasar de un objeto de una densidad a un objeto de una densidad diferente en incidencia oblicua. La forma más fácil de probar eso es metan torcido un palo en el agua y van a ver cómo parece que se hubiera roto. Cambia de dirección. ¿Por qué? Porque ha pasado del aire al agua, que es una densidad diferente, y ha pasado en incidencia oblicua, porque si meten el palo totalmente recto no pasa nada. Eso es un poco para entender qué es refracción. Ahora, ese cambio se hace muy importante cuando la superficie a la cual inciden los rayos luminosos es una superficie curva en todos los sentidos, con igualdad de curvatura en todos los sentidos. A los 90 grados, a los 180 grados, a los 145, a los 35, tiene la misma curvatura. ¿Qué significa eso? Que es un segmento de una esfera. Todo esto estoy dándoles como una introducción para que entiendan la refracción. ¿Qué es una esfera? Es una forma tridimensional, o sea, la esfera tiene las tres dimensiones. Para entender el círculo tiene dos dimensiones nada más. La esfera tiene las tres, por lo tanto, tiene volumen. ¿Qué es la esfera además? Un conjunto infinito de círculos que tienen todos su mismo centro. O sea, que es un círculo, ustedes hagan un compás y trazan un círculo con el compás y van a ver que no importa dónde pongan el compás en el círculo partiendo del centro, es siempre la misma distancia. El radio del círculo es siempre el mismo. Ahora eso pónganlo en las tres dimensiones y hacen una esfera. El radio de la esfera, como es la Tierra, por ejemplo, el radio de la esfera que va del centro de la Tierra a la superficie es siempre la misma en una esfera. Una bolita para jugar, una pelota de fútbol, un conjunto infinito de círculos que tienen su mismo centro. Entonces yo corto una esfera y saco un segmento de esfera. Ese segmento de esfera tiene, donde lo mida, tiene el mismo radio de curvatura, porque es un pedazo de una esfera. A ese lente que es segmento de esfera se llama lente esférico. Ustedes han estado rotando y han visto que en la receta se pone -2 esfera con -1 cilindro. ¿Han visto eso? Eso es esfera. En cambio, el cilindro, que ustedes ven, una botella es un cilindro, pero es un cilindro que es la suma de los círculos en un solo sentido. Entonces, eso crea un cuerpo que tiene una curvatura solo a un lado y al otro lado es recta. El cilindro es recto aquí y su curvatura está a los lados. Así está la curva. Si se saca un segmento de ese cilindro, se saca un elemento que tiene a un lado curva y al otro no curva. Eso no sirve en la óptica clínica. En la óptica clínica, para entender a la córnea, los dos diámetros, el diámetro vertical y el diámetro horizontal, los dos son curvos, pero tienen curvatura diferente. Entonces, para imaginarse esto, es un segmento de una
rueda de auto. Una rueda de auto que tiene una curva, que es la curva externa de la rueda, que es más amplia, y una curva que es la curva interna de la rueda, que es más curva, más angosta. Entonces, si ustedes cortan una llanta de auto, van a tener una forma que se llama tórica o esferocilíndrica, que es la que se usa en óptica, y la llamamos cilindro por simplificación. Un elemento que tiene la curva vertical más abierta y la curva horizontal más cerrada, para poner un ejemplo. Eso es un cilindro. Sirve para corregir el astigmatismo, porque el astigmatismo es que la córnea, en vez de ser esférica, se ha hecho cilíndrica, se ha hecho esferocilindro, que significa que la curvatura vertical de la córnea, por ejemplo, es más curvada que la horizontal. Eso es un astigmatismo de origen corneal, que es el más común de todos. Entonces se explica qué es esfera y qué es cilindro. La esfera sirve para corregir las ametropías, y ahí tiene que ver. Una pregunta de examen, defina qué es ametropía. Ametropía es el error de la refracción del ojo. O sea, el ojo, por un fenómeno que voy a explicarles ahora, tiene un error en la refracción. Ametropía. No hay metropía. A es sin y metropía es la medición del ojo. En cambio, emetropía, con E, no con A, es el ojo normal. E se ha simplificado del griego, que es eu. Eu es igual y metropos es medida. El emétrope es la persona que ve perfecto de lejos estando en reposo y no necesita ningún anteojo de corrección para su visión. Ese es el emétrope. El amétrope es el que ve mal y necesita un anteojo para corregir su visión, que es el amétrope, ametropía. Ahora, ¿qué lentes están dando la refracción del ojo? Por un lado, la córnea. Y fíjense, preguntas pueden estar en el examen. La córnea. La córnea es un lente esférico estático. Siempre tiene la misma medida. Y su medida es de 42 dioptrías promedio. La córnea es un lente esférico estático que tiene aproximadamente o como promedio 42 dioptrías. Y el otro lente que tenemos en los ojos es el cristalino, que ustedes han visto sacar y vaciar el cristalino por catarata, por ejemplo. El cristalino es un lente esférico dinámico, no estático. La córnea es estática. ¿Qué significa dinámico? Que puede cambiar el poder de su refracción. Si el paciente está mirando para lejos, la refracción de un cristalino normal es de 20 dioptrías. En cambio, cuando mira de cerca, los músculos ciliares se contraen y el músculo y el cristalino se hace más curvo. Y entonces es de 23 dioptrías, como ejemplo, para que uno pueda ver de cerca. Entonces, estas dos lentes, la córnea y el cristalino, reciben los rayos luminosos para entender que vienen del infinito, o sea, que vienen de más allá de los 5 metros, que eso en óptica llamamos infinito, porque los rayos son prácticamente paralelos, y llegan al ojo a través del lente esférico positivo, en este caso, que es como una lupa. Convergen, llegan al cristalino, convergen más, y al converger más hacen un punto donde todos los rayos se unen en un solo punto que se llama punto focal. Y ese punto focal cae exactamente en la retina y en la parte de la visión central cae exactamente en la mácula. Por lo tanto, la persona ve claro. O sea, sintetizando el fenómeno óptico de la córnea y el cristalino. Pero para que esto ocurra, no es solo que la córnea y el cristalino deben ser normales. ¿Qué quiero decir?
42 dioptrías y 20 dioptrías para que el foco caiga en la retina, sino que el tamaño del ojo debe ser correspondiente al poder refractivo de los lentes. ¿Qué quiere decir? Que si los lentes son normales, pero el ojo es muy grande, el foco se forma antes y la visión es borrosa. Si los lentes son normales y el ojo es muy chiquito, el foco no llega a formarse porque teóricamente se formaría detrás de la retina y el paciente ve borroso. Esa es la explicación de dos ametropías, la miopía y la hipermetropía. La miopía ojo grande, la hipermetropía ojo chico. Entonces, eso quiero decir porque hay una relación siempre correspondiente, consecuente, coordinada entre el poder de los lentes y el tamaño del ojo, que deben ser totalmente correspondientes uno al otro para que la persona sea hemétrope y su visión sea clara. Hay que ver los dos elementos, el tamaño del ojo y el poder de los lentes. Con estos antecedentes voy a hablarles de las ametropías. La más importante y frecuente en la vida humana es la de las ametropías esféricas, es la miopía. ¿Qué significa miopía? Opia es visión, mio es cercano. Es el paciente, para usar un término que podría corresponder, que tiene vista corta, corto de vista. ¿Qué quiere decir? Que cuando están cerca los objetos los ve bien, pero cuando están lejos los ve borrosos. Miopía. Para lejos borroso, para cerca bien. ¿A qué se debe? A que se ha desequilibrado esa relación entre el poder de los lentes y el tamaño del ojo. Ya sea porque los lentes son muy fuertes o porque el ojo es muy grande. Por cualquiera de estas dos razones, el punto focal cae por delante de la retina y a la retina ya llega una visión borrosa cruzada y el paciente ve borroso. Pero cuando acerca las imágenes divergentes utilizan sin ningún esfuerzo los dos lentes del ojo y se enfocan en la retina de acuerdo al monto de la miopía, más cerca o menos cerca, pero de cerca ve bien, en cambio de lejos ve borroso. Por lo tanto, este paciente necesita que se le corrijan lentes y se le corrija con lentes esféricos. ¿Y qué lente esférico le vamos a poner al miope? Un lente esférico divergente. Para que esto entiendan, el lente convergente o llamado también positivo es la lupa que ustedes conocen, que es convexa. En cambio, el lente divergente es lo contrario, es un lente cóncavo. La curvatura está al revés, miren mis manos, así. En el lente convergente la curvatura está así, en el divergente está así. Por lo tanto, los rayos que llegan al ojo divergen. ¿Qué es lo que pasa? Que si los lentes naturales son muy fuertes, le pongo a ese miope un lente negativo esférico, -1, -2, -3 esfera, y entonces el punto focal se va a alejar del centro y se va a acercar a la retina, porque uno está disminuyendo el poder de los lentes y por eso se corrige y el paciente ve bien con sus lentes de corrección de miopía. Miopía benigna o axial y miopía maligna o miopía magna, como se llama. La miopía benigna o axial es una miopía que está entre la 1 y las 6, 7 dioptrías. Normalmente aparece en el curso de la vida, puede comenzar a los 5, 6, 7 años, 10, 11 o 12 años. Tiene un factor genético determinante y va progresando mientras la persona crece. Cuando la persona llega a los 20 años de edad, la miopía se estabiliza porque la miopía tiene que ver con el tamaño del ojo y mientras el ser humano crece, su ojo también crece de tamaño. Pero cuando deja de crecer, se estabiliza y es un paciente que usa lentes,
pero no tiene ningún riesgo. En cambio, la miopía maligna es por degeneración del segmento posterior del ojo, contando la esclera, que se va degenerando y va creciendo hacia atrás y arrastrando a la retina, y al arrastrarla, dañando la retina. Esta miopía puede comenzar muy pronto, 4 o 5 años, y sigue creciendo y no deja de aumentar, aunque la persona haya dejado de crecer. Y puede llegar, yo he tenido pacientes con 25, 26, 28 dioptrías, que en realidad necesitan una base de botella enorme y no usar lentes de contacto o usar correcciones parciales, o por último, si el paciente está con las condiciones adecuadas, a operarlo, quitarle el cristalino, ponerle un lente intraocular correctivo de su miopía, y el paciente vuelve a ver bien a pesar de la degeneración que tiene en la parte posterior del ojo. Pero la miopía magna o maligna es riesgosa porque puede producir desprendimientos de retina, es una causa importante de desprendimientos de retina, y puede producir degeneraciones miópicas de la mácula con pérdida de la visión central. Son las grandes complicaciones de la miopía. Por lo tanto, hay que valorar siempre al miope. Si está progresando, hay que verlo cada año, y si progresa mucho y uno hace un diagnóstico de miopía magna, hay que cuidarlo más de cerca, hay que evitar su esfuerzo en la visión cercana, hay que tomar una serie de medidas que ya son oftalmológicas, con las cuales no voy a recargarles a ustedes, que quiero darles lo que el médico general debe saber. Lo contrario de la miopía, es un ojo chico. O es el ojo muy chico, o los lentes son muy débiles. Por lo tanto, cuando viene la luz, no llega a ser el punto focal en la retina, sino que llega a la retina antes de formar su foco, y el foco virtualmente se formaría detrás de la retina. Por lo tanto, el paciente ve borroso. ¿Cuál es la diferencia? Que el hipermetro ve borroso para lejos y más borroso para cerca. O sea, es lo contrario del miope. Incluso por acomodación puede llegar a ver bien de lejos, pero de cerca ve mal. Porque sus lentes no son lo suficientemente fuertes, sus lentes naturales, para que el foco se forme en la retina. Entonces hay que darle un lente que aumente el poder de los lentes naturales, de la córnea cristalina, que son esferas positivas, convexas. Entonces hay que poner un lente convexo, un lente como lupa, que le permita al paciente que su punto focal vaya a la retina. Y en la retina ya el paciente comienza a ver claro. Es una alteración eh, esférica, contraria a la miopía, que requiere la corrección con un lente positivo, convexo, para aumentar el poder de los lentes y acercar en vez de alejar el punto focal para que caiga en la retina. Normalmente los niños muy chicos tienen un cierto grado de hipermetropía normal, pero al crecer el ojo, la miopía va desapareciendo. Además, el hipermetro puede compensarse si es muy joven con acomodación para ver claro, pero eso trae síntomas, trae molestias, trae astenopia, trae dolor de cabeza, ardor de los ojos, cansancio visual. Por lo tanto, hay que examinar bien a un niño que está con estos problemas, a una persona joven, y si tiene hipermetropía hay que darle su corrección para que no tenga sintomatología. El gran problema, además de la hipermetropía, es que tiene encima una amenaza constante. Como decía, que el miope tiene dos amenazas: el desprendimiento de retina y la degeneración macular. El hipermétrope tiene una gran amenaza: el glaucoma agudo. Porque como es muy chico el ojo, la cámara anterior es muy plana, el ángulo es estrecho, y se puede producir un glaucoma, y un glaucoma agudo, que es una alteración sumamente grave con pérdida visual si no se actúa en emergencia. Entonces, aquí estamos viendo los dos, uno cómo se corrige, el otro también, uno con lentes negativos, otro lentes positivos. El concepto, el ojo miope es grande o los lentes son muy fuertes.
el hipermétrope es ojo chico o los lentes son muy débiles. Uno se corrige con lentes esféricos negativos y el otro se corrige con lentes esféricos positivos. La tercera alteración es el astigmatismo. ¿Qué significa? Que lo que ocurre con más frecuencia, el eje vertical es más curvo y el horizontal más plano. Entonces hay que corregir eso con un lente cilíndrico contrario a lo que es la córnea. Si la córnea tiene a 90 grados, por ejemplo, más 3 y a 0 grados tiene 0, hay que poner un lente con un eje de 0 grados para que corrija el de 90. Eso es el cilindro. Tampoco el médico general debe saber exactamente qué pasa, entender una receta. Si en la receta dice cilindro, además es astigmatismo. Y el astigmatismo es un trastorno a veces fregado porque el lente no es capaz de producir un foco, porque como las curvaturas son diferentes, produce un área de difusión en vez de un foco, y por lo tanto el paciente ve borroso de lejos y ve borroso de cerca. Y además ve, a diferencia del miope o el hipermétrope, ve deformado, porque un eje se pone más claro, el otro más borroso, o lo contrario, depende de cómo sea el astigmatismo, y el paciente ve borroso. Les voy a contar una historia para que entiendan con esa historia el astigmatismo. Dicen que el astigmata tiene una personalidad especial, que es más malhumorado, sobre todo astigmatas fuertes, que es intolerante, que es una persona normalmente difícil. Bueno, hace años que venían unos militares argentinos aquí a la escuela de Estado Mayor como profesores. La esposa de uno de estos militares que estaban aquí, se quedaban 2 años, vino a verme porque veía mal y nunca lo habían visto antes. Cuando lo examiné tenía un astigmatismo alto, con eje vertical más curvo. Veía muy mal, como me enteré un poco después, era una persona difícil. Entonces lo examiné, le medí, le di unos lentes de cerca de 5,5 cilindros, que es para astigmatismo alto, es dioptrías de cilindro. Le puse el lente, con eso estaba viendo 20/20, podía leer perfecto, veía todo, cuando caminaba no se mareaba. Hay que cuidar todo eso una persona adulta que está usando lente por primera vez. Le expliqué que podía tener unas dificultades y molestias, que se acostumbrara al lente, le di su receta y se fue. A los 5 o 6 días apareció en mi consultorio con el militar, con su marido, furiosa como no pueden imaginarse. Y me dice: doctor, este lente no sirve para nada, me ha dado un lente que no me sirve. A ver, señora, vamos a ver, tal vez yo le pongo su lente que se había hecho y su visión era 20/20 y si ven de cerca era Jäger 1 y no se molestaba. Yo veo bien su lente, le digo: señor, ¿qué pasa? Es que, doctor, voy a explicarle, y he traído a mi marido para que él escuche lo que explico. A mi marido lo veo chato y gordo. Cuando yo miro al marido, al militar, era chato y gordo. Con su astigmatismo lo veía delgado y alto. Esta historia les cuento para que entiendan el astigmatismo. Y hay que corregirlo porque además de ver borroso, ve deformado, no puede leer, tiene una serie de problemas. Y hay que darle un lente cilíndrico para corregir. Además de esto está una que no es llamada metropía, sino es un error refractivo en la normalidad, que ya les hablé en la clase de salud pública, que es la presbicia. Es decir, la necesidad de un lente para cerca en la persona normal que pasa los 44, 45 años. Es una persona que viene en consulta, no le toma visión hasta 20/20 para lejos, pero no puede leer o aleja para leer. Hay que darle un lente esférico positivo solo para cerca. Y con ese lente ve bien, pero explicarle bien que no es para caminar porque va a ver borroso.
porque en realidad no lo está volviendo miope para lejos, pero le permite leer de cerca. Esos son los errores refractivos. Su forma de corregirlo está con anteojo corriente, que es lo normal. También se puede usar lentes de contacto, que hay de distintas clases, desde los lentes duros para astigmatismos hasta los lentes hidrófilos desechables cada mes, muy cómodos, metropías. La persona que tiene una ametropía y tiene una presbicia hay que dar un lente bifocal, lo de arriba para lejos, lo de abajo para cerca, o dos lentes separados, depende de cómo vean. También se puede dar, eh, como han visto, Néstor estaba conmigo esta tarde. Y había esa señora que vive en Estados Unidos, está hablando tanto en Miami, que usa lentes de contacto y usa solo el lente de fuera para leer, aunque hoy día la suspendí de ayer en su lente para que pudiera medir bien. O sea, hay juegos para combinar un lente de contacto para lejos con un lente de cerca para lectura, o pensar en las cirugías refractivas que están tan de moda, que son técnicas para cambiar la curvatura del ojo. Un ojo muy miope se hace la córnea más plana. Un ojo hipermétrope se trabaja para hacerla más curva. Y eso se hace, y mucha gente lo está haciendo a través de un sistema de un láser de superficie que quema la córnea destruyéndola para cambiar su curvatura. Tiene problemas, el láser tiene una gran ventaja, que lo puede usar cualquiera. Un día, una doctora joven en la clínica de ojos de Bilbao, en España, parece que se molestó un poco conmigo porque yo dije en una conferencia, en un congreso español, dije que la cirugía refractiva por láser tenía una ventaja que era muy democrática, porque cualquiera lo puede hacer, lo haría hasta un mono maestrado, eso es lo que dije. Porque es un programa de computador, uno pone y como jugar con joystick, uno modifica. El problema es que el equipo es caro, una cosa, pero es democrático total. Como que en Estados Unidos tu problema porque los optometristas y los ópticos se querían autorización para hacerlo. De hecho, lo podrían hacer. Les prohibieron, pero lo podrían hacer. Bueno, después de haber dicho eso en esa conferencia que se queda en Bilbao, salí, estaba afuera y se me acerca una doctora joven. Me dice, doctor Cortés, quiero presentarme. Yo soy el mono maestrado de la clínica de Bilbao. Ahora que se dedicaba únicamente a hacer láser. Esa es la cirugía refractiva. Aquí está de moda. En Cochabamba solo hay 3 o 4 láseres trabajando. ¿Qué pasa conmigo? Ahora ustedes me conocen después de haber estado conmigo, saber que yo rechazo la cirugía refractiva por láser. He hecho mucho tiempo, fui socio del primer láser que vino a Bolivia, que estaba en Santa Cruz. En determinado momento, cada viernes me iba a Santa Cruz con 20 pacientes para operarlos el sábado y volver con ellos. Pero con esas adelgazadas, indicaciones, algunas complicaciones, después con el tiempo se complicaban porque uno había adelgazado mucho la córnea y la córnea se extasiaba y uno estaba en problemas ya de hacer injertos de córnea, que no había que hacer láser superficial, sino abrir la córnea como un libro en dos, operar aquí adentro y volver a taparla para no dañar la membrana de Bowman, una serie de cosas y sobre todo que se volvió, y yo me di cuenta en mí, porque si ustedes se pueden imaginar, me llevaba 20 pacientes a operar al láser del que era socio en Santa Cruz, operaba 20 pacientes en un día y fuera de los gastos y cosas que había que pagar, porque solo operábamos en Bolivia 2 socios. Doctor Bonini, éramos los dueños, más un inversor privado que puso con nosotros ese equipo.
que en ese tiempo no había otra forma de hacerlo porque el equipo valía $1 millón. Ahora han bajado mucho, pero estamos hablando de hace 20 años, cuando comenzó el boom. Entonces, ¿qué pasaba? Y quiero que esto lo entiendan dentro del concepto médico. Yo me iba cada sábado, me iba el viernes, el sábado comenzaba a operar a las 7 de la mañana, operaba hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde. A las 6 de la tarde me iba con mis pacientes a- al vuelo, en la noche estaba de vuelta aquí. El domingo los dejaba descansar o los veía en control, no importaba. Imagínense que en ese momento estaba ganando alrededor de $800 por paciente. O sea, un sábado me venía con $15,000. Quiero decirte la verdad, al poco tiempo porque era un comercio. Uno entraba a la tentación de ofrecerle cirugía refractiva a cualquier paciente que venía. No quería darles lentes y quería llevármelos para operarlos. Cuando noté que estaba yo mismo dejando de ser médico y conservador para volverme comerciante, paré la cosa y me retiré. Después vinieron muchas complicaciones, muchos cambios. Ese láser se volvió antiguo, comenzaron a venir otros, aparecieron láser chinos, láser hindús, láser norteamericanos y los láser alemanes y japoneses comenzaron a combatir con el precio y a todo el mundo comenzó a manejarse en esto, pero después de esa experiencia y de mis sentimientos en eso, yo no me sentí bien. Desde ese entonces vendí mi parte que me la compraron y en Santa Cruz y nunca más hice. Y no he vuelto a hacer. He visto mucha complicación y he visto cosas que me dieron la razón. Ir a Miami, salir del aeropuerto a Miami o a Texas, a Houston o a cualquiera, a un congreso, alguna cosa. Salir, alquilar un auto en el aeropuerto y salir por un freeway, salida de la carretera y verle grupo oftalmológico fulano de tal, le quitamos sus lentes, opérese con nosotros, tenemos láser. O sea, era un comercio, ya no les importaba el paciente, les importaba hacer plata y les importaba operar a cuanto vinieran. Esa cirugía ha llevado a la mayor cantidad de juicios por mala práctica en Estados Unidos que ninguna otra cirugía en el ser humano, por las complicaciones que trajo, ha sido tremendo. Justamente en esa época, estaba haciendo muchísima cirugía de catarata, pero toda es cirugía con la técnica extracapsular. Y apareció la FACO. Entonces, tomé un curso en Calgary, en Canadá, con uno de los mejores cirujanos del mundo en ese momento en FACO. Compré un FACO, el primero en hacer calcificación en Bolivia, el primero en poner un lente intraocular en Bolivia, el primero en hacer trasplantes de córnea no penetrantes en Bolivia. Entonces, comencé a abrir, el primero en hacer desprendimientos de retina con implantes de silicona. O sea, ¿qué me pasó? Tenía tanta gente que venía de todas partes de Bolivia para un injerto de córnea, para una cirugía de catarata, que también pueden entender por qué dejó de interesarme el láser. Y además lo que hacía me hacía sentir médico. Estaba trabajando en el bien del paciente. Creé la fundación
Ya desde el Hospital Seton ya estaba formando residentes, se comenzó a formar residentes en el año 1975. Llevo más de 100 oftalmólogos formados. Estaba haciendo todo eso, en ese tiempo salió mi hijo médico, se fue a especializar, estuvo 4 años en Brasil, estuvo un año de fellow en Estados Unidos, es un gran cirujano, se maneja muy bien. Entonces yo hace unos